Que Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor. Yo le titulé al mensaje de hoy, Dios siempre va a escuchar y siempre va a responder. Pero va a responder cuando se reúnen ciertas condiciones que quiero examinar a la luz de la palabra. El texto que vamos a compartir ahora está en 1 Samuel, capítulo 1, que habla del nacimiento de Samuel. Y quiero tomar de referencia algunas personas importantes mencionadas en el capítulo como una persona que se llamaba Elcana y sus mujeres. Y antes de empezar con el libro de Samuel, quiero contarte un poco el contexto de donde arranca todo esto. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, sabemos que el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud a través de Moisés. Salieron al desierto, a la tierra prometida. Moisés muere, deja un sucesor, Josué, que es el encargado de conquistar la tierra, armar los ejércitos y de prepararse para la batalla y conquistar. Una vez que muere Josué, el gobierno del pueblo de Israel se establece mediante lo que se llamaban jueces. De ahí nace la historia de Sansón, la historia de Gedeón, de Débora, de Barak, personas ungidas de Dios, con el poder de Dios. Y el poder de Dios recaía en las personas, en ciertas personas. En este caso, como yo le decía, Sansón o Gedeón. Y el clima que se vivía al finalizar la etapa de los jueces, quiero leer simplemente el versículo final de Jueces, que está en el capítulo 21 del libro de Jueces y el versículo 25. Cuando ya terminaron los jueces de juzgar, de reinar, dice que en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo trasladamos ahora. Cada uno tiene la libertad de hacer lo que se le dé la regaladísima gana. Aún el mundo, aún dentro de las iglesias, las personas siguen haciendo lo que quieren. No siempre lo que Dios desea, no siempre lo que Dios quiere, siempre lo que uno egoístamente prefiere hacer. Ese es el libre albedrío. Dios nos deja las pautas de cómo hacer las cosas, pero nosotros terminamos haciendo generalmente lo que a nosotros nos parece correcto y nos parece bien. Entonces quise tomar el libro de Samuel, el nacimiento de Samuel, cómo aconteció, para poder dejar una breve reflexión de cómo debería ser la conducta de una persona que realmente cree en Dios y confía en Dios. Dice, el nacimiento de Samuel, hubo un varón de Ramatzaín, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Elcana, esta persona, un hombre de familia, tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Había un problema con esta familia. En ese caso, en el tiempo se acostumbraba a que los hombres tuvieran dos mujeres. Era cuestión de la cultura. Pero había una dificultad ahí, que una de las mujeres no podía tener hijos. Ana justamente no podía tener hijos. Y en lugar de compadecerse de la situación de Ana, esta otra mujer, Penina, resulta que la fastidiaba constantemente, porque ella podía tener hijos y la otra no. Qué triste, ¿verdad? Que en una misma casa, en una misma familia, haya este tipo de disensiones, de divisiones, ¿no? Yo puedo hacer esto y vos no lo podés hacer. Y encima me burlo de lo que Dios me ha dado la capacidad de hacer y el otro no puede hacer. En este caso era un tema muy delicado, porque en Israel no tener descendencia para un hombre, en este contexto de la historia, era muy importante tener un hijo varón para que siga la descendencia. Entonces no era un tema menor. Una mujer que no podía tener hijos en Israel en esa época era una mujer quizás despreciada, quizás dejada de lado, quizás una persona que tenía baja estima, que se sentía mucho menor que las demás. Y el Cana no se hacía mucho problema por estas cosas, ¿no? Es más, en el versículo 4, el Cana le dice a su mujer, Ana, ¿por qué lloras?
¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Y si hay alguna mujer escuchando este mensaje, no hay ningún hombre, varón, no sé, todo lo que sea que pueda reemplazar tener un hijo. Las mujeres que quieren tener un hijo, nada puede reemplazar eso. Entonces, este Elcana, que era una buena persona, porque tenía algunos atributos interesantes. Por ejemplo, Elcana era una persona que mientras, como les compartí anteriormente, el pueblo de Israel podía hacer lo que se le daba la gana y cada cual, textual, cada quien hacía lo que bien le parecía. Si está bien, si está mal, si a Dios está de acuerdo, si no está de acuerdo a Dios, no interesaba. Hacía cada uno lo que se le daba la gana. Pero Elcana fue una persona que decidió hacer lo que siempre hicieron los israelitas con Dios. Cada año subía a Jerusalén, al lugar donde se hacían los holocaustos, llevaba sus becerros, sus ofrendas a Dios, adoraba. Una persona que siguió haciendo las rutinas religiosas en esa época que competían con lo que Dios había establecido. Nunca dejó de hacer lo que Dios había establecido. Nunca dejó de hacer la voluntad, pasara lo que le pasara. Así que era una buena persona. Y encima de todo esto, cada vez que él hacía sus sacrificios, sus ofrendas a Dios, también le daba dinero, una porción a las mujeres. Y es más, fíjese qué buen corazón quizás tendría este hombre, que a Ana, que era la que no podía tener hijos, le daba una porción más importante. También puede ser por lástima, no sé. Y también decía que él amaba aún más a Ana que a la otra también. Ahí aprendemos algo interesante. No siempre lo que vos tenés es lo de más valor. No siempre tus capacidades, eh, tus cosas importantes, lo que valés para el otro funciona igual. No. En este caso, para este varón, amaba más y había más y tenía más importancia Ana, que era la que no le daba a los hijos, que Penina. Qué interesante, ¿no? Y era un valor generoso. No solamente ofrendaba y le daba a Dios, sino que también repartía entre sus hijos y repartía entre sus mujeres. Eso me habla de un corazón dadivoso, de un corazón dispuesto a dar, dispuesto a adorar. Y alguien que todos los años hacía lo que Dios había dicho. Había que adorar a Dios todos los años, llevar sus ofrendas, sus holocaustos, todos los años. Y él lo hacía. Y quiero detenerme ahora, ya te hablé del Cana, de esta persona, de este varón, que podríamos catalogarlo de una persona agradable, correcta, en esos tiempos donde cada uno hacía lo que quería. No dice la Biblia, no relata lo que hacía el pueblo de Israel, pero todos conocemos la historia del pueblo de Israel, cómo se desviaban constantemente, aun cuando estaba Moisés, aun cuando estaba Josué, aun cuando escuchaban la voz de Dios y Dios hacía tremendas maravillas, se desviaban igual. Entonces, ¿qué podemos pensar de un tiempo de esto donde cada uno hacía lo que se le da la gana sin que haya alguien que rija, que establezca leyes, reglamentos que Dios había establecido en su momento? Y ahora te quiero hablar de Ana, porque Ana podría haber dicho, eh, quedarse contenta con lo que con lo que dijo su esposo. ¿No soy yo acaso más que 10 hijos? ¿No valgo yo tanto? Si conmigo te alcanza. Estoy yo, tienes el sustento, estamos en familia, no te falta nada, todavía te doy hasta más dinero de las que les doy a los demás. Sin embargo, Ana, sin desobedecer, sin enojarse, sin patear las puertas, me gusta la frase que dice, lo escuchó atentamente, seguramente a su marido, pero Ana se levantó porque había algo en su corazón que decía que esto no era lo que Dios quería algo mejor para su vida. Entonces Ana se levanta, versículo 9, se levantó Ana después que hubo comido, que hubo bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová Dios y lloró abundantemente. Qué contraste, ¿no? De decir, bueno, me tocó esta situación, listo, me quedo como estoy.
o acepto la sugerencia de aquellas personas que no tienen tanta fe. No, sin embargo, hay una palabra muy interesante, se levantó. ¿Quién se levantó? Ana. Vos y yo tenemos la determinación de levantarnos en estas circunstancias. Hay que levantarse. Entonces esta mujer no podía tener hijos. El marido dijo no le importaba, pero ella en su corazón sabía que había algo de Dios. Entonces Ana se levanta, come, bebe tranquilamente y va a hacer lo que tenemos que hacer todo el mundo. Ir al lugar correcto. Me gusta mucho esta frase. Ir al lugar correcto. En este caso el lugar correcto era el templo, era el sumo sacerdote. Ese era el lugar correcto. En este momento que estamos bajo la gracia de Jesucristo, el lugar correcto es cerrar la puerta de tu habitación, ponerte de rodillas delante de Dios y poder orar y hablar con nuestro Padre Celestial cara a cara. Este es más fácil. No tenemos que subir una colina, ni llevar becerros, ni corderitos para sacrificar. Simplemente decir, Padre nuestro que estás en los cielos, y ahí empezar a comenzar a orar con Dios. Ana decidió ir a un lugar correcto. Fue al templo, donde estaba un sacerdote, y ahí dice que derramó su lágrima. Pero quiero detenerme en la clase de oración que hizo esta mujer. Estamos acostumbrados a pedirle a Dios, a pedirle a Dios. Estamos necesitados y ahí vamos a Dios. Vamos a Dios cuando las papas queman. Tengo problemas en el matrimonio, voy a Dios, voy a la iglesia. Tengo problemas económicos, voy a Dios, voy a la iglesia. ¿Está mal? No, no está mal, pero es la motivación incorrecta. La oración correcta que yo creo que hizo Ana para obtener el gran milagro de tener un hijo siendo estéril fue esta que está en el versículo 11. Hizo un voto Ana diciendo, Jehová, Dios de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¡Qué promesa! Los que tenemos hijos, prometerle a Dios que si yo tengo un hijo, no va a ser para mí, va a ser para él. En estos tiempos era prometerle un hijo a Dios, era cuando el niño estaba destetado, que ya podía comer por sí solo, había que llevarlo al templo, entregarlo al sumo sacerdote y que él aprendiera el oficio y servía en el templo, en la actividad que le correspondería. Y bueno, y eso fue el pacto que hizo una madre que no lo era. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti, es tuyo. ¿Cuántos de nosotros hacemos a veces algunos pactos tan insignificantes con Dios, ¿no? Señor, si tú me das, he escuchado tantas veces, si tú me das el auto, yo te serviré. Después cuando llega el auto, lo menos que haces es servir a Dios. Te vas de viaje, salir de vacaciones. Una vez en la vida que tengo algo, voy a aprovecharlo sábado y domingo para irme de viaje. Una vez que te dan la casa, ya dejas de orar a Dios. ¿Para qué vas a orar a Dios si ya tuviste lo que pedías? Y así es como funciona nuestra vida, nuestra carne, nuestra humanidad caída, pecaminosa, ¿no? Siempre pedirle a Dios cosas para que nos dé y después automáticamente nos olvidamos, ¿sí? Pedimos por una enfermedad, cuando Dios nos sana, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de buscar a Dios. Esto es un común denominador desde los 25 años que sirvo al Señor. He visto personas con tremendos milagros, he visto personas milagros de sanidad, milagros económicos, y que cuando tienen lo que deseaban de Dios, se terminó el Señor en sus vidas, ¿no? Después quizás a los años vuelvan, o quizás no. Ana hizo esta oración. Sí, Señor, primer punto, mírame, mira la aflicción de tu sierva. Es muy diferente la oración que enseñan en estos tiempos, ¿no? Arrebato, quiero, esto es mío, dame. Si supieran quién es Dios. Señor, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí,
Mira cómo arranca la oración. Muy diferente, ¿no? Si te acuerdas de mí y si te dispones a mirarme, decía Ana, ¿no? Y no te olvides de tu sierva, acuérdate de mí, por favor dame un hijo y yo te prometo que lo voy a dar a ti. Y quiero abrir un paréntesis con esto de las promesas a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado prometiéndole cosas a Dios? Sin embargo, el libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios y otras partes más de la Biblia dicen, cuidado, guarda tu pie de hacer pactos, promesas a Dios si después no las vas a cumplir. Si estás decidido o decidida a hacer un pacto con Dios, muchas personas hacen un pacto de dejar de fumar. A los 2 días están fumando otra vez. Si no está en el ámbito espiritual, si no tenés relación con Dios, si no buscás su palabra, lees la Biblia, vas a una iglesia, estás en comunión con el Señor, te voy a decir una cosa, no hagas ningún pacto. A lo sumo decirle, Señor, voy a intentar dejar el cigarrillo, voy a intentar dejar de decir malas palabras, voy a intentar dejar de practicar este pecado. Pero si le prometes algo a Dios y le decís, si tú Dios me das esto, yo voy a dejar de hacer estas cosas, más te vale que cumplas. Más te vale que cumplas. Porque lo que soltaste con la boca, Dios lo escuchó. Ana no solamente hizo una oración correctísima, en humildad, humillación, reconociendo quién era Dios. Dios no es el amigo de acá a la vuelta. Dios es Dios. Dios es Dios. El ser supremo. El ser santo. Santo, 3 veces santo. Dios es Dios. Ana hace la oración y el sacerdote, cuando la ve a Ana, y acá quiero hablarte de los ministros de estos últimos tiempos, ministros, profetas, apóstoles, pastores, que se levantan. Este era uno de los que quizás está andando ahora, ¿no? Que dice que miraba cómo oraba esta mujer con aflicción y la miraba de lejos, sin tener ningún tipo de discernimiento espiritual. Elí se llamaba el sacerdote. Elí la estaba mirando de lejos y se ve que no entendía nada, porque lo que miró era una mujer que parecía que estaba borracha. Y fue y se lo dijo. Dice, mujer, por favor, digiere tu vino una vez por todas. ¿Estás borrachita? ¿Qué te pasa? Y Ana le dijo, no, señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Qué diferente, ¿no? Las personas que estamos, me incluyo, guiando una congregación, no tener discernimiento de lo que le está pasando a la persona que está viniendo, a la que tenemos a nuestro cuidado como pastores, sin discernimiento, pastores sin discernimiento, que no les interesa nada, que no están conectados con Dios. Entonces le dicen a la gente cualquier barbaridad, ¿no? Pero este sacerdote, bueno, no tenía ni idea de lo que le estaba pasando. Sin embargo, Dios, que todo lo puede y que Él está gobernando todo, ya sabía lo que había que hacer con Ana y cuál era el propósito por el cual Ana había sentido ese fuego interior de venir a la casa del Señor y derramar su alma y pedirle un hijo. Dios tenía preparado un tremendo siervo de Dios que iba a nacer del vientre de una mujer estéril. Ese hombre era Samuel. Y este varón hizo lo que tenía que hacer un sacerdote, que es lo más maravilloso de Dios, que a pesar de que este sacerdote no estaba quizás en las mejores condiciones. Elí es una persona que tenía 2 hijos que hacían cualquier cosa en el tabernáculo de Dios, que se tomaban las cosas de Dios a la risa. Era una familia muy desordenada cuando tenía que hacer las cosas para Dios. Sin embargo, la palabra que le dio, se la dio el sacerdote, el lugar, la persona. Elí le respondió, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que te ha hecho, que le has hecho. ¡Qué belleza! La mujer derrama su corazón ante Dios, de verdad, genuinamente, y este sacerdote la mira, piensa que está ebria. Cuando la mujer le cuenta que no es así y el problema que tiene,
El sacerdote no hizo ninguna oración especial. Ve en paz, hija, y el Dios de Israel te dé lo que tú le estabas pidiendo. Qué lindo, ¿no? Y se fue. Y hizo algo que nos cuesta muchísimo hacer a nosotros, que es tener fe. Dice Ana, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y escuché esto. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Yo a eso le llamo fe, esperanza, convicción. Hizo una oración. El sacerdote le dijo que Dios le iba a dar las cosas. Se levantó. No discutió. No le empezó a preguntar, ¿y cuándo va a ser esto? ¿Estás seguro que es verdad? ¿Será que es así? ¿Y si lo hago de otra manera? No. Dice que creyó la oración que ella había hecho, le creyó al sacerdote lo que había hecho, se levantó, comió y fue feliz. Y cuando nosotros entendemos esta manera de orar, de estar en el ámbito espiritual con Dios y de poder orar con todo nuestro corazón y derramarnos delante de Él, cuando salís de tu habitación, sos una persona diferente. Dios, hablaste con Dios, Dios te escuchó y Dios a través de su Espíritu Santo te ministró y te hizo entender las cosas. Entonces uno se levanta después de sus rodillas, si estabas arrodillado, arrodillada, y tu rostro cambia. Estamos contentos. Pero tengo tantos problemas, sí, pero estamos bien. Porque yo sé que Dios se va a encargar de mis asuntos. Yo ya lo sé, tengo la certeza. Por eso Ana se levantó y dejó de estar amargada, porque sabía que Dios la había escuchado. Y encima un sacerdote de Dios le había dicho, Dios te ha escuchado, te va a dar, te va a dar lo que vos le pediste, ¿no? Así que directamente ella siguió su vida normal, entendiendo que Dios le había escuchado que le iba a dar el milagro. Pero no termina la historia acá, porque cuando se cumplió el tiempo en el que tenía que dar a luz, fue enseguida. Enseguida estuvo con su marido y quedó embarazada. Un milagro de Dios. Quiero decirte dos cosas. Antes de que sucediera el milagro, ellos adoraban a Dios. Hacían todas las cosas como te dije. Ellos viviendo su vida normal, mientras el otro mundo estaría despatarrado, hacían sus cosas, adoraban a Dios, llevaban sus ofrendas, sus sacrificios, todos los rituales que tenían los israelitas, ellos los cumplían. Una vez al año subían con la familia, con todos a adorar a Dios. Siguieron adorando a Dios. Y aún el niño no estaba en el vientre de la madre, pero seguían adorando a Dios. Ana se encargó de adorar a Dios. Y cuando tuvo la noticia, volvió a adorar a Dios. Hay una palabra que se repite varias veces que es adorar a Dios. Nosotros nos olvidamos de adorar a Dios, aun cuando no tenemos lo que hemos recibido. La palabra de Dios dice, entren en sus atrios, en sus lugares, en el lugar de Dios, con alabanza y con acción de gracias. Si nosotros entramos a la presencia de Dios con la lista de peticiones, entramos por un mal camino. Primero entremos a Dios dándole gracias por lo que ya tenemos, aún por las cosas malas, dándole gracias a Dios y alabando al Señor por lo que es, por su grandeza. Ahí arranca toda la oración buena que uno tiene que hacer. Padre mío que estás en los cielos, santo, 3 veces santo es tu nombre. Bien, y lo que todos conocemos. Después, una vez que Ana tuvo el bebé, también toma decisiones. Quiero hablarte de toma de decisiones. Tomó la decisión de que le había prometido a Dios que ese niño iba a ser de él. ¿Qué tenía que hacer? Bueno, cumplir el tiempo en que el niño fuera destetado y que ya pudiera comer por sí solo. Entonces, cumplidos estos tiempos, lo que hacen todas las personas que hacen una promesa, la cumplen. Prometí que este hijo va a ser de Dios y este hijo se lo llevó a Dios. Así que en el último año, creo que habrán sido 5 años, una cosa así, subió Ana con su bebé, con sus ofrendas, con todo y con el bebé. Y viene con el bebé, no, ya con el niño, de 5 años sería, porque ya estaba destetado. Entonces se lo subió y dijo, bueno, aquí está, Señor. He traído lo que te he prometido. Y lo dejó sin más ni menos. Y fue feliz. Y lo vería de vez en cuando, lo vería una vez al año, vaya a saber cómo siguió esta historia entre la madre y el hijo. Pero la cuestión que la persona le prometió a Dios algo y lo cumplió. Esa es Ana. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros cuando oramos
derramar nuestro corazón, derramar nuestra vida delante de Dios. Y con toda humildad, Señor, acuérdate de mirarme. Señor, si yo soy digno de mí, mírame, por favor. Ahí, en estos últimos tiempos, se nos quiere enseñar acerca de levantar el dedo y decirle a Dios, me tenés que dar estas cosas, lo otro. ¿Quiénes somos nosotros para orarle de esa manera al Señor? Sí, somos sus hijos, pero aún tu hijo o tu hija tampoco te habla así a vos que sos papá o mamá. Los hijos debemos ir con todo respeto a nuestros padres, y así nosotros con Dios y nuestro Padre también. Entonces, qué belleza historia esta de Elcana por un lado haciendo lo que tenía que hacer por más que el pueblo estuviera desviado, y segundo la oración de Ana poderosísima, con pactos, con Dios, pero cosas que se cumplen y cosas difíciles. Quiero hablarte del esfuerzo. ¿Vos te pensás que fue fácil hacer esto para una mujer estéril, tener un hijo y después agarrar una vez que ya está bien el hijo que vos lo viste crecido, llevarlo al templo y decirle al sumo sacerdote, bueno, aquí está el hijo, ahora que se ponga a trabajar en las cosas de Dios? Difícil. Pero quiero terminar con algunas cosas que me hice preguntas en este tiempo, ¿no? Bueno, termina por supuesto el capítulo diciendo que una vez más Ana va al templo y ella le dijo a Elí, que ya se había olvidado Elí quién era Ana, le dijo, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Dios. Y yo pedía por este niño, y por él oraba. Y Jehová Dios me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Dios. Y adoró allí a Jehová otra vez. Adoró a Dios cuando le iban mal las cosas. Adoró a Dios cuando recibió una palabra de que iba a tener un hijo. Adoró a Dios. Y adoró a Dios cuando dejó su hijo en manos de un sumo sacerdote para que trabajara y hiciera el oficio en el templo. Hay que dejar un hijo en un templo para que trabaje y no volver a verlo. Quizás nunca más. Pero ella, después de haber hecho eso, adoró a Dios. Yo resalté muchas palabras claves en este versículo, en este capítulo tan maravilloso, como la adoración. Constantemente el marido y la mujer eran personas que adoraban a Dios, adoraban a Dios. Eran personas de oración y de oración genuina, oraciones genuinas. Eran personas que no tenían problema en ser generosos. Siempre iban con sus ofrendas, con sus holocaustos, que en esa época eran para llevarlos a él, a Dios. Elcana mismo dice que se encargaba de darles una porción también de dinero a sus hijos, a sus esposas. Generosidad, una persona generosa. Y por supuesto fueron al lugar correcto. Tenían que ir al lugar correcto. En ese caso el lugar correcto era el templo. El lugar correcto era hablar con un sumo sacerdote. Ahora tenemos un lugar correcto más sencillo, que no necesita que caminemos tanto, ni que llevemos corderos para sacrificar. El lugar correcto es estar en la presencia de Dios todos los días y tener una relación genuina con Dios. Esta oración hace que uno empiece a despojarse, a sacarse todas estas cargas que tiene. Si estás preocupado, preocupada por esto, por aquello, cuando vos empezás a derramar tu corazón y a adorar a Dios, empieza a suceder el milagro de la conexión con el Espíritu Santo, donde te llena de fuerzas, donde te llenas de fe, de capacidad, todo te lo da Dios. El tema está cuando uno no tiene esa relación y la lectura de la Biblia pasa a ser solamente el domingo que voy a la iglesia. La oración, el clima de la atmósfera espiritual se hace cuando voy manejando en el auto escuchando alguna canción cristiana. O cuando me voy a dormir me pongo el auricular y escuché la mitad de la predicación. Pero eso no es una relación genuina con una persona. Y si no, pongan el sentido común. Ustedes están hablando con una persona, la persona tiene los auriculares puestos, no te escucha, mira para otro lado, se levanta a la mitad y se va porque está cansada. Así somos nosotros con Dios a veces.
pero después queremos que Dios nos responda. Y aún así, Dios, que es tan amoroso, tan bueno, tan paciente, nos termina respondiendo. Entonces la pregunta era si estamos haciendo lo correcto en estos tiempos, ¿no? Lo correcto para hacer que Dios nos otorgue las oraciones que pedimos. El libro de Santiago dice, ustedes piden y no reciben nada, porque piden mal. Piden para sus propios deleites. Y no miramos el deleite o el bosque de Dios. Todo lo que Dios nos va a entregar a nosotros es para cumplir un propósito en su vida. Nunca lo olvides. Todo lo que está en tus manos es para un propósito que Dios tiene establecido. Entonces, cuando uno entra en este propósito de Dios, de saber que lo que Dios me ha dado, el trabajo, la movilidad, esta puerta que se abrió nueva, es para que Dios se glorifique. Cuando no entendemos eso, pensamos que todo lo que recibimos es para nosotros, con un egoísmo puro, que es el que se está hoy por día difamando por todos lados. Sé vos feliz, no importa el otro, vos tenés que ser feliz. No, el que tiene que ser feliz es Dios. Cuando vos logras despertar la sonrisa en Dios y que Dios diga que bueno, este muchacho, esta muchacha, esta mujer, este varón, está cumpliendo lo que yo justamente quería que hiciera. Ahí Dios te empieza a escuchar las oraciones y a responderte. Así que te dejo esto, ¿no? Estamos haciendo lo correcto en estos tiempos, yendo al lugar correcto, siguiendo con las cosas que veníamos haciendo antes. Antes íbamos a la iglesia, ahora no vamos más. Antes escuchamos alabanza, ahora no las escuchamos más. Tomábamos bastante tiempo para leer la Biblia, ahora la leemos de vez en cuando. Seguimos haciendo lo que hay que hacer. Uno de los mayores desafíos que tiene el cristiano es la palabra perseverar. Perseverar. Es muy difícil. Podemos tener tiempos maravillosos allá arriba, estando con Dios, y de repente nos venimos abajo. Pero acá el asunto es perseverar. Perseverar. Siempre en Dios. Y por último quiero decirte que había un propósito de Dios en todo esto, que ni lo sabía ni el varón, ni Ana tampoco lo sabían. O sea, Dios había diseñado en la eternidad donde está Él, que iba a nacer un varón de una mujer estéril y que iba a ser un gran siervo de Dios, un profeta, fue realmente el profeta que puso el primer rey en Israel, así que iba a ser una persona importante. Quizás no te sientas hoy en día una persona importante, pero no mires lo que tenés adelante nada más. Si yo miro adelante veo un cuadradito chiquito que es un celular. Si yo miro un poco más, estoy en medio de una iglesia. Así que aprendamos a mirar, como dice el refrán, ¿no? El bosque y no el árbol. Dios siempre tiene un propósito con tu vida y sería bueno que lo encontráramos. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Teniendo comunión con Dios. Si no, va a ser imposible. Que Dios te bendiga, te dejo con esta palabra. El libro está en 1 Samuel, el capítulo 1. El Señor te bendiga y que nos encuentre siempre haciendo su voluntad y siempre haciendo lo que veníamos haciendo siempre para Él. Si íbamos a la iglesia, no dejes de ir a la iglesia. Si leías la palabra, no dejes de leerla. Si orabas todos los días, no dejes de orar. Y hacé lo que tenés. Si servías, no dejes de servir. A pesar de cualquier tribulación, de cualquier dificultad que tengas, nunca dejes de hacer lo que hacías para Dios. No vayas a hacer cosas que te estés privando de una bendición tan extraordinaria como la que tuvieron esta familia. Que Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana en la presencia del Señor. Paz de Dios para tu vida y toda tu familia.